Bueno, supongo que se escuchó mi saludo. Si no, hola a todos por tercera vez. Y muchas gracias por los comentarios y a Mile también. Y bueno, vamos con el tema porque si no, entre tantas cuestiones tecnológicas que son obvias que suceden y más en cuarentena, gracias por la paciencia. Y vamos, yo les contaba que voy a hablar hoy de diversidad de género, de géneros, y ya me van a entender por qué hablamos en plural. Eh, y bueno, quería hacer como un repasito de algunas cositas que ya vieron con Mile recién, pero bueno, la idea es como que también podamos ir viendo como un encadenado de conceptos que nos ayuden a llegar hacia la diversidad de género de una manera como más posicionados, más parados en el marco teórico, ¿no? Cualquier cosa, Mile, si no se me llega a escuchar o algo, háblame, ¿sí? Decime hola, decime que no se me Está bien. escucha. Bueno, el género es una construcción, ¿sí? Partamos de ahí. Ustedes veían recién con Mile que el sexo refiere a las diferencias biológicas, ¿sí? Que establecen la diferencia sexual de la especie humana. Y el género, o sea, que eso también es una conceptualización de la biología, ¿verdad? De la ciencia, es una conceptualización, porque la ciencia necesita nombrar de alguna forma eso que está ahí. Pero a partir de ahí hay toda una construcción que es social, que es cultural, que es histórica, de significados y un montón de cosas más que ya vamos a ver, que van a estar asociadas a esas características biológicas con las que nacemos, ¿verdad? Porque podemos nacer con diferentes características biológicas, como estaba contando Mile, y sin embargo, a partir de ahí hay un montón de inscripciones que se van haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el género, digamos, van a ser todos esos significados asociados a las diferencias entre, de manera binaria, varones y mujeres. Ya vamos a ver por qué digo de manera binaria, nos vamos a ir acercando ahí. Pero entonces el género va a ser, como yo digo que es una construcción social, decimos, bueno, ¿qué es una construcción social? Es una red de creencias y de expectativas que atribuyen, miren esto, un montón de cosas atribuyen. Rasgos de personalidad, actitudes, expresiones, roles, eh, conductas, un montón de cosas, ¿no? Para las masculinidades y para las feminidades, vamos a decir, hegemónicas, porque a su vez el género como construcción social, como esta red de creencias y expectativas, plantea, digamos, masculinidades y feminidades como opuestos, con cada uno con sus características, como dijimos recién, y de esta manera hegemónicas, ¿no? Ya vamos a ver también qué quiere decir que es hegemónico. Y entonces el sexo, como decíamos, refiere a las características biológicas. Entonces, cuando nacemos, las personas, ¿no? En función de esas características biológicas con las que nacemos, eh, se nos asigna un sexo, ¿no? Y la categorización para hacer esa asignación es binaria, ¿sí? Es mujer, varón. Si ustedes piensan en su educación, si alguna vez, por ejemplo, les hablaron de intersexualidad, ¿no? En general, cuando preguntamos cuántos sexos existen, es decir, la gente responde dos, varón, mujer. Bueno, esa categorización es binaria, ¿sí? Entonces, cuando nacemos con genitales, ya sea que nazcamos con vulva, con pene, o que nazcamos con unos genitales que no se terminan de identificar, que están combinados, siempre, digamos, el discurso médico, hasta hace muy poco, y en su gran mayoría, busca como encorsetar, encasillar esos genitales en un esquema, que ahora vamos a ver que es el sistema sexogénero, ¿sí? Esto es cómo está armado el mundo. Pensemos que esta conceptualización que yo estoy haciendo es cómo está armado el mundo y lo que queremos cambiar, ¿no? Cómo está pensado. Obviamente esto no quiere decir que esto sea todo y que esta sea la verdad universal, sino que repasar y mirar cómo está armado el mundo también nos ayuda a entender mejor la diversidad y valorizar esa diversidad desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, cuando nacemos, nos asignan una categoría y también junto con eso vienen, además de la categorización de los genitales, viene el género, ¿no? Es decir, bueno, a su vez, si vos naces mujer, tenés que tener un género femenino y si naces hombre, un género masculino, ¿no? Ahora lo vemos un poquitito más a eso. Pero
pensemos también que a su vez el género fue tomado, ¿sí?, por los feminismos, por la teoría de género, como una categoría analítica. ¿Qué quiere decir que es una categoría analítica? O sea, además de que es una construcción social que está impuesta, ¿sí?, a su vez es una categoría analítica. ¿Qué quiere decir? Porque una perspectiva, cuando decimos perspectiva de género, estamos hablando de una manera de mirar la realidad, una manera de mirar el mundo. Por eso yo les digo que piensen en esta conceptualización como cómo está armado el mundo. Son los lentes, ¿sí? Los lentes que nos ponemos para ver el mundo. Entonces, cuando decimos perspectiva de género, estamos diciendo que es la manera de mirar el mundo de manera analítica a los géneros, ¿sí? Como esa complejidad del sistema sexo-género y las jerarquías y las desigualdades que eso termina generando entre varones y mujeres y las sexualidades no cisgenéricas ni heterosexuales. Ya vamos a ver qué es cisgénero, qué es hetero y qué es todo esto. Pero vamos haciendo como este pasaje por estos conceptos, ¿no? Entonces, vamos a analizar, esto nos va a permitir, estos lentes de género nos van a permitir analizar cómo las representaciones sociales, esto que decíamos hace un ratito, ¿no?, que el género es una construcción social, una red de expectativas, una red de representaciones sociales, ¿no?, cómo esas representaciones generan condiciones de soporte y de reproducción de la jerarquía entre los géneros, ¿sí? Hay una jerarquía, porque ya vamos a ver que el sistema de sexo-género valoriza algo por sobre otros algo, ¿no? A alguienes por sobre otros alguienes, ¿no? Entonces podemos decir que el concepto de género, a su vez, tomado así de manera analítica, abre y cuestiona verdades universales, verdades absolutas que han naturalizado estas desigualdades durante, bueno, ya demasiado tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el género no va a tener una base natural e invariable, sino que son construcciones sociales, como dijimos, y familiares también a su vez, porque, bueno, no todas las construcciones sociales compartidas en sociedad son las que las familias toman. Entonces, a su vez ahí tenemos matices, ¿no? También si lo pasamos a ver en la escuela, también vamos a encontrar que la escuela muchas veces tiene otro discurso más y diferente. Entonces, lo que me parece importante marcar acá es que a partir de esta categorización que se hace, las personas desde estadios muy tempranos vamos incorporando pautas, ciertas pautas de configuración psíquica y social que van a incidir en la construcción de nuestras identidades de una manera muy marcada y a veces muy dolorosa para muchas personas y para otras, con suerte, así no lo será, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el sistema sexo-género? El sistema sexo-género es esa estructura, ¿sí?, de la que estamos hablando, que instituye la diferencia sexual anatómica como natural, ¿sí? Como si la diferencia sexual fuera lo único y lo más importante y lo que determinaría la identidad, la orientación y un montón de cosas más. Pero en realidad sabemos que el género es una construcción, entonces no es natural ni determina nada. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema sexo-género? Va a clasificar, va a organizar, va a jerarquizar, es decir, va a decir que es más importante y que tiene más valor que otras cosas, y va a determinar, por ende, dos formas opuestas y desconectadas para lo femenino y lo masculino. Lo que va a pretender impedir que las personas transiten libremente de un lado al otro de esos extremos. Pretende impedir, digo, porque la gente transita igual, aunque el discurso médico-científico diga otra cosa, aunque agrupaciones digan otras cosas, la gente transita igual. El tema, lo que hay que mirar es cómo transita la gente entre un género y otro, o hacia otro género más, ¿no?, hacia otros géneros, de una manera respetada, de una manera que haya realmente un cambio social que permita que ese tránsito esté valorizado también, ¿no? Porque el sistema sexo-género, como les decía, genera estas formas opuestas y a su vez le da un valor a cada una diferente. Porque a su vez, no es que el sistema sexo-género le da el mismo valor a ser mujer que a ser hombre. Entonces, a su vez, también ahí está marcando ya lo vamos a ver más cuando veamos ahora estereotipos, van a entender por qué digo que le da más valor al sexo varón
identidad de género masculina desde lo que espera y desde las expectativas. Y lo que se espera de las mujeres es algo realmente inferior. Entonces, a su vez, el sistema sexo-género también está dejando a las mujeres en un lugar de inferioridad, ¿no? Ni hablar de que en ningún momento en el sistema sexo-género aparece esta posibilidad de transitar o de ser respetado por transitar, ¿no? Entonces, cuando se plantea desde el sistema sexo-género, se plantea como que es natural y universal, ¿no? Esto pensemos, de que si nazco con vulva, estoy destinada a identificarme con el género femenino y a sentirme atraída única y exclusivamente por varones, y que si nazco con pene, voy a aportar una identidad masculina y me voy a sentir atraída por mujeres, ¿no? Entonces, el supuesto de fondo de esto es que todas las personas son heterosexuales y cisgénero, ¿no? Es decir, que todas las personas que nacen con una vulva se van a identificar con el género femenino y que a su vez toda persona que nazca con pene va a identificarse con el género masculino. Eso sería la cisnormatividad, que está obligando, poniendo el énfasis, la valorización de manera normativa sobre el hecho de identificarnos con el sexo con el que nacimos, ¿sí? Eso sería ser cisgénero, es decir, que mi identidad coincida con mis genitales, ¿no? Entonces ahí pone el valor y la normatividad y la intensidad y la mirada el sistema sexo-género. Y el supuesto de fondo también de que todas las personas son heterosexuales, o sea, que se van a sentir atraídas por el sexo opuesto. A eso lo llamamos heteronormatividad. O sea, ahí tenemos cisnormatividad, que pensamos que todas las personas que nacen con vulva son mujeres y todas las personas que nacen con pene son varones, y que a su vez esas personas son heterosexuales. A su vez esto tiene un nombre. Cuando nosotros pensamos que todas las personas son cisgenéricas o son heterosexuales, eso se llama presunción, ¿no? Es la presunción de heterosexualidad. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿tenés novia? O sea, a un varón le pregunto, ¿tenés novia? Estoy dando por supuesto que ese varón le gustan las mujeres. Entonces eso es la presunción de heterosexualidad. Fíjense cómo nos cala de profundo digamos, el sistema sexo-género, qué tan instalado está en nuestras vidas, tan profundamente instalado, que termina influyendo profundamente en nuestras formas de pensar, sentir y hacer. Estas preguntas como, ¿tenés novia? ¿Tenés novio? ¿Qué hacen las tías? ¿Qué hacen los profes? ¿No? ¿Qué hacen les amigues también muchas veces? Y gente desconocida. Esa pregunta no es ingenua, está atravesada por este sistema tan instalado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, generalmente damos, por supuesto, que los demás son cisgénero y heterosexuales en todos lados. Esto es gravísimo en el sistema de salud, en la justicia, en el consultorio privado, en la reunión familiar, en la escuela, en donde sea que suceda, porque estamos presumiendo que esa persona es heterosexual o cisgenérica y no dando la posibilidad de que si esa persona no coincide con esa expectativa, se sienta de alguna manera incluida, ¿no? Entonces, lo cierto es que hay personas que no se adecúan a la orientación sexual o a la identidad de género que se espera, según su sexo asignado al nacer, y pueden estar sentadas al lado nuestro, ¿no? Ser alumnas, ser compañeros, ser lo que sea que tengamos cerca. Entonces, esto de no coincidir con las expectativas, ya sea, ya lo vemos ahora, pero de rol, de expresión, de identidad, de orientación, de no coincidir con lo que se espera de nosotros, hasta hace muy poco estaba catalogado, incluso por instituciones de la salud súper respetables como la OMS, como anormal o desviado, ¿no? Esto ya hace un buen tiempo, por suerte, está cambiando el discurso científico alrededor de esto, y es importante porque es lo que estudiamos, entonces es importante que cambie, pero esto sigue generando y ha generado durante muchísimo tiempo, pero lo más grave es que hoy sigue generando
discriminación y exclusión, ¿no? El hecho de no coincidir con la expectativa. Y eso, o sea, discriminación y exclusión son vulneraciones de derechos de las personas. Como estaba hablando Emilia hace un rato sobre los derechos sexuales, es importante que los derechos sexuales de las personas, de todas las personas por igual, que son humanas y que tienen derechos humanos universales, sean respetados, ¿no? Bueno, esto obviamente gracias a la lucha por la visibilización y la aceptación del colectivo LGTBIQA más en crecimiento y también a los feminismos no excluyentes, porque hay ahí una lucha aliada, ¿no? En romper, en deconstruir todas estas realidades tan naturalizadas, tan arraigadas profundamente que tenemos. Hay ahí una lucha que ha ido haciendo que estos discursos cambien y que la discriminación y la exclusión vayan de alguna manera cesando, pero lo que vemos realmente es que, bueno, aún hoy los crímenes de odio suceden y leí el otro día una estadística que hay un travesticidio y un transfemicidio, creo que por semana. Entonces, creo que también es algo en lo que nos tenemos que detener a pensar, ¿no? Muy seriamente, porque estos crímenes de odio siguen sucediendo. La discriminación en los bares, en los boliches, cada 2 por 3 estamos viendo una noticia. Bueno, ahora en cuarentena no hemos tenido ese baile, pero cada 2 por 3 estamos viendo noticias de discriminación en boliches o en bares, ¿no? Entonces esto también nos lleva a pensar que la sexualidad es una construcción, ¿no? Que la sexualidad no está determinada exclusivamente por la naturaleza, por la biología. De hecho, cada sociedad organiza su sistema sexogénero. Cada sociedad organiza la relación entre el cuerpo, el género y el deseo de un modo muy distinto. Esto lo podemos ver a lo largo de la historia. Entonces, si lo hacemos de manera diferente, que no es igual en todos lados, significa que no está determinada ni existe una esencia humana universal, ¿no? Claramente, si las sociedades podemos armar sistemas sexogéneros diferentes, claramente estamos hablando de que no existe una esencia que determine a la humanidad de una forma, es decir, que esto del sistema sexogénero, de las expectativas, de qué se espera que sea según cómo nazcas y cómo vivas tu vida, no es algo natural predado, biológico, ¿no? Como siempre se ha intentado imponer e insistir, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que la sexualidad es una construcción, ¿no? El concepto de la OMS de sexualidad plantea que la sexualidad es algo central de la persona humana y que está presente a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, que es dinámica y que está influenciada por un montón de factores, ¿no? Biológicos, sí, pero también psicológicos, socioeconómicos, éticos, culturales y espirituales o religiosos, ¿no? Y que está basada en el sexo, que incluye el género, las identidades de sexo y de género, la orientación sexual, el erotismo, la manera en la que nos vinculamos afectivamente, ¿no? Y sexualmente, y también, si se quiere o no, la reproducción. Y que se experimenta y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Entonces, nada, si miramos ese concepto, realmente nos damos cuenta de que es muchísimo más amplio de lo que creemos y que hay una construcción y un dinamismo muy inherentes, ¿no? En esa definición nomás lo primero que se desprende es que es dinámica y que es muchísimo más amplia y que se produce de un entrecruzamiento de discursos, ¿no? Yo creo que cometemos el error cuando decimos no, biología no, o cuando decimos todo sociológico, o cuando decimos todo psicológico, porque la realidad es que es el entrecruzamiento de lo biológico con lo social y lo psicológico principalmente lo que influye en la construcción de nuestra sexualidad. Entonces, todas las personas tenemos un cuerpo sexuado y distinto y existen distintas formas de manifestar el afecto, las emociones y el deseo sexual. Cada quien va a ir construyendo una identidad propia, singular y diferenciada de las demás personas. Ustedes se ponen a pensar, conocen 2 personas exactamente iguales, aunque sean heterosexuales, aunque sean cisgenéricas, conocen 2 personas iguales. Yo no, es imposible, porque realmente las personas tenemos una manera muy particular de construir, ¿sí? Entonces, por eso también es importante la educación sexual integral en las escuelas, porque vamos a ir posibilitando
que se reconozca que no existe una única sexualidad, sino sexualidades en plural, y que eso implica dar lugar a que cada persona pueda desplegarse y desarrollarse tal cual se siente y desea. Sobre todo, posibilitar un mayor crecimiento individual y como sociedad para favorecer procesos de vinculación principalmente más saludables e inclusivos, ¿no? Sin silencio pedagógico, particularmente porque estamos hablando de la educación sexual integral, sin silencio pedagógico ante las violencias que provocan consecuencias súper graves y negativas directas sobre el bienestar biopsicosocial de las personas, es decir, sobre la salud de las personas, ¿no? Entonces, si pensamos un poco, como decíamos recién, en las expectativas y las representaciones sociales que se imponen sobre los sexos y los géneros, nos encontramos con un concepto muy interesante, que es el de estereotipos, ¿no? Que son justamente esas representaciones sociales de las que estábamos hablando. Solo que ahora le ponemos nombres, se llaman estereotipos, ¿no? Son esas imágenes simplificadas e incompletas que supuestamente caracterizan a un grupo de personas y pueden referir, por tanto, a múltiples aspectos de la vida, ¿no? Como los roles de género, yo voy a nombrar solo dos y vamos a ver solo dos, pero los roles de género, que es lo que se espera que hagamos, a que nos dediquemos, ¿no? En que invertamos nuestro tiempo y pongamos nuestro cuerpo, nuestros cuerpos, y las expresiones de género, es decir, cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a peinar, de qué largo vamos a tener el cabello, si nos vamos a maquillar o no nos vamos a maquillar, si vamos a tener pelo o no vamos a tener pelo, los modos de comportarnos, ¿sí? Como si también a su vez para mirar esos estereotipos permitieran distinguir qué tipo de persona es o qué orientación sexual tiene, ¿no? Como que por la vestimenta o el cabello me voy a dar cuenta. Entonces, digamos, para las masculinidades hegemónicas, vamos a hablar de hegemónicas porque justamente estábamos diciendo que el sistema sexo-género plantea masculinidades y feminidades a su vez hegemónicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es la manera de ser hombre, de ser mujer, de ser masculino, de ser femenina, que están correctas, ¿no? Según este sistema de expectativas. Entonces, los estereotipos para las masculinidades hegemónicas es que el cuerpo es la sede del ejercicio de la fuerza, el poder, el dominio de los espacios públicos, el empleo fuera del hogar. Por supuesto que mucho de esto ha ido cambiando, ¿no? Entonces, no es que esto sea exactamente así ahora todavía, pero mucho de esto está todavía. Y la virilidad erigida sobre la potencia física, sobre la potencia sexual, la ausencia de las expresiones de emociones, la permisividad, profunda permisividad sexual, y el ejercicio de las violencias y la complicidad con otros varones. Esto como masculinidad hegemónica, repito. Y para las feminidades hegemónicas, el opuesto, ¿no? Fíjense, el cuerpo es la sede en realidad de la debilidad, de la fragilidad, de la reproducción, como expectativa obviamente estamos hablando, de la pasividad, de lo doméstico como espacio exclusivo, la amabilidad, la comunicación, el cuidado de otros, la competitividad entre mujeres y un cuerpo que debe ser principalmente bello y muchas veces objeto sexual, ¿no? Ahí podemos ver que hay un doble discurso entre el cuerpo feminizado, del cual se espera que sea envase, vasija para la reproducción, ¿no? De vida y de cuidado y de trabajo doméstico, y el cuerpo feminizado del que se espera sea objeto sexual, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de esto, fue cuando se hizo el tetazo en Argentina, que se planteó justamente esto, ¿no? Es decir, la teta que amamanta no es la misma que sale en el porno y no es la misma que puede o no circular libremente en la playa, ¿no? Ahí tenemos como ese doble discurso entre específicamente las mamas, ¿no? Como objeto sexual y a su vez como proveedoras de alimento, ¿no? Ahí eso como un ejemplo muy puntual sobre cómo hay un discurso tan contradictorio. Entonces, si observamos atentamente con todo esto que venimos viendo, si observamos muy atentamente, podemos apreciar que la diversidad es lo que caracteriza a la naturaleza y a la humanidad.
¿no? Porque las personas tenemos diferentes biografías, tenemos diferentes contextos, tenemos diferentes construcciones de nuestras sexualidades, ¿sí? Identidades diferentes, y a veces nos olvidamos de esa multiplicidad y de que no hay nada que se pueda utilizar como un criterio único de definición de nuestra identidad. Entonces, así como no hay dos personas iguales, tampoco hay dos sexualidades iguales, no hay una forma de tener sexualidad de una sola forma, ¿no? Entonces, pensemos en que tampoco, a su vez, pensemos en ejemplos concretos, tampoco hay personas cisgenéricas o heterosexuales que vivencien sus sexualidades de la misma forma o siguiendo al pie de la letra este cúmulo de mandatos que venimos desarrollando, ¿no? No hay tampoco dos personas cisgénero y heterosexuales que vivencien sus sexualidades de la misma forma, que respondan a los estereotipos, ¿no? Predados, fijados, impuestos. Por ejemplo, piensen en personas cisgenéricas, heterosexuales que no quieren ser madres, por ejemplo, ¿no? Eso es una forma de correrse de esas expectativas y de lo que este sistema está intentando impulsar, ¿no? Como para pensar, digo, en ejemplos más cercanos, porque muchas veces creemos que hablar de identidad de género o que hablar de diversidad de género, diversidad sexual, es hablar de algo allá, lejano, como que no nos toca, como que no tiene nada que ver con nosotros, porque yo no tengo ese problema, pero en realidad estamos todos atravesados por esto y estamos todos en lucha con esos mandatos y con eso que se nos está imponiendo. Entonces, si participamos de los ámbitos reconociendo y aprendiendo a vivir con la multiplicidad de expresiones que portamos, la diversidad identitaria en realidad sumaría valor a las experiencias de encuentro con la diferencia, ¿no? Con lo que nos resulta desconocido o ajeno, porque pondríamos el valor, la valorización en la diversidad justamente, ¿no? Y producir valoraciones diferenciadas, como ya dijimos, genera y sostiene relaciones de poder, ¿no? Jerárquicas y de poder. En este sentido, quiero que veamos dos cositas más y ya cierro, ya veo que están ahí. Hola. Así que ya voy terminando. Pero bueno, ver puntualmente para que diferenciemos lo que es identidad de orientación, ¿sí? Y para que, digamos, esos conceptos queden más claros, igual después siguen más disertantes, así que va a quedar bastante claro, pero puntualmente que la identidad de género refiere a la vivencia interna e individual del género, ¿sí? Tal como la persona la siente y la autopercibe. Eso es la identidad de género, es la autopercepción, ¿no? Cómo me siento, cómo me vivo, cómo me autopercibo. Eso es la identidad, para diferenciarlo de la orientación sexual, ¿sí? Porque recién hablábamos digamos, personas cisgenéricos, de las identidades cisgenéricas, y lo que veíamos ahí es que es la identidad que coincide, es decir, cuando el género coincide con los genitales. Pero ¿qué pasa cuando no hay coincidencia? ¿O qué pasa cuando hay un querer correrse, querer salirse de ese binomio, de ese binarismo, de esa propuesta de impuesta, más bien, que nos está ofreciendo el sistema sexogénero, ¿no? Es decir, que nos ofrece el patriarcado como opción a la carta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Porque, a ver, yo puedo tener una identidad de género que pueda involucrar o no, es decir, que pueda, digamos, no coincidir con mis genitales y que puede involucrar o no la modificación. Eso no importa, ¿sí? Antes había, cuando nosotros veíamos las siglas LGTBIQA+, que es una sigla en crecimiento, cuando vemos la T a veces la vemos triple o a veces la vemos sola, porque en realidad cuando la vemos sola la T lo que significa es que es un paraguas, ¿sí? Que lo que está incluyendo es travestis, transexuales y transgénero. Transexual en realidad siempre ha sido un término muy médico que ha referido a la modificación de la apariencia o de la función corporal o los tratamientos hormonales o quirúrgicos, obviamente siempre libremente escogidos, ¿no? Tenemos una ley de identidad de género que habilita y reconoce ese derecho y regula el ejercicio de la salud a los profesionales de la salud en cuanto a ese derecho y permite el acceso a esa modificación, pero en realidad este concepto de transexualidad no tiene hoy aceptación por parte del colectivo, ¿no? Porque es un concepto muy específico, muy médico. Entonces, generalmente se prefiere y se tiene mejor aceptación el concepto de transgenerismo, transgénero,
para hacer mención a la transición, ¿sí? Que puede ser binaria o puede ser no binaria, es decir, puede responder a masculinidad femenina o masculina o no, ¿no? A un no binarismo, pero hacer referencia a esa transición sin importar específicamente, ¿no? Si ha habido modificación concretamente de los genitales. Entonces, bueno, vimos específicamente lo que significa el paraguas trans, lo que incluye, que esa es la T o las tres T del colectivo, ¿sí? Y les propongo también que veamos que, bueno, nombrar obviamente que existen otras, a su vez, identidades genéricas, hay un montón, están las identidades queer, las identidades no binarias, agenéricas, hay realmente un montón, obviamente este conversatorio excede la posibilidad de incluirlas absolutamente todas, pero hay más identidades, o sea que tampoco nos tenemos que quedar en que existe masculino, femenino, trans, no binario o binario, ¿no? Sino que hay una amplitud más de géneros que es interesante también chusmear y que bueno, que en algún momento estaría buenísimo que lo podamos tomar completo, porque realmente es muy amplio el abanico. Y no quiero que dejemos tampoco de hablar de orientación sexual. Pero bueno, entonces la identidad, repaso rápidamente, sería la autopercepción. Mi autopercepción puede corresponder o no con mis genitales, básicamente, y puede incluir o no la modificación de esos genitales. Eso no importa, ¿sí? Eso no es algo que tiene que importarle a nadie, no es algo que nadie puede estar preguntando, ¿no? ¿Sí? Solo le importa a la persona protagonista de esa vivencia, claramente. Entonces, pasamos. Bueno, y las identidades travestis, que en Argentina se reconocen como travestis y reivindican ese nombre, que en otros países lo consideran estigmatizante y lo han sacado del vocablo, pero en Argentina tenemos que saber que la identidad travesti es toda una identidad generalmente asociada a la identidad femenina, de hecho por eso se dicen las travestis, no los travestis, y que también son identidades que son parte de esa T, ¿no? Cuando decimos que el paraguas de la T, el paraguas trans, conlleva a la transexualidad, al travestismo y al transgenerismo, ¿no? Entonces, en todo ese paraguas estarían todas estas personas que se identifican de esa forma. El travestismo, como sabemos, es decir, las identidades travestis, claramente, digamos, no modifican, no hay una modificación puntual, o puede haber, de sus genitales, pero lo que sí hay es una modificación de la expresión del género. ¿Se acuerdan cuando decíamos más arriba que veíamos expresión o rol y que el rol era medio a qué nos dedicábamos, qué hacíamos, cuál era la expectativa de en qué teníamos que emplear nuestro tiempo? Bueno, la expresión decíamos que era la vestimenta, el pelo y un montón de cosas que acompañan a cómo nos expresamos. Bueno, entonces, en las identidades travestis, es decir, las travestis, hay una modificación de esa expresión del género, ¿sí? Entonces, veamos orientación sexual, así ya te entrego la palabra. Orientación sexual, entonces sería, para diferenciarla de la identidad, que es muy importante que entendamos esto, y no necesariamente es interdependiente de esto, ¿sí? La orientación sexual es qué nos atrae. ¿Quién nos atrae? ¿Qué nos atrae? ¿Qué personas nos atraen? ¿Sí? Básicamente sería eso, nuestra atracción sexual o afectiva hacia otras personas. Y dependiendo de quienes sean, ¿sí? Hay distintas, ¿sí? Entonces, toda persona va a tener una orientación sexual y una identidad de género, y es importante remarcar que una no depende de la otra, ¿no? O sea, no es que si yo soy trans, voy a tener una orientación sexual específica, no, porque si no volvemos al sistema sexo-género y volvemos como a trazar líneas que valoricen una cosa más que otra, ¿no? Entonces, así como en la identidad yo puedo transicionar, la orientación sexual también es dinámica. Puede cambiar en algún momento de la vida, ¿sí? Porque es esta atracción sexual y afectiva, hacia otras personas. Entonces, a mí me pueden atraer personas del mismo sexo, de distintos sexos, de otros géneros, me pueden atraer personas muy diversas, y eso va a hacer que mi orientación sexual sea claramente dinámica. Entonces hay personas que viven, no sé, toda una vida con una pareja y después cambian de pareja, es decir,
se casan con un hombre y después están con una mujer o al mismo tiempo. Eso no va a depender de nuestra identidad, como decíamos, ¿no? Entonces, es importante, digamos, que cada quien pueda explorar y elegir con libertad qué personas le atraen y, llegado al caso, si tiene ganas, con quién estar, ¿no? A quién amar. Yo veo que en este día se han inundado en las redes sociales con la consigna Love is Love, y también está bueno que entendamos que sí, obviamente el amor es amor y que está buenísimo que se respete, pero también las personas sienten atracción sexual y pueden no amar o no estar en un vínculo afectivo, y eso también importa e interesa, ¿no? Porque si no seguimos poniendo como el foco en el estar en pareja, y eso también tiene que ver con estos mandatos, ¿no? Acuérdense, nazco con vulva, soy mujer, soy femenina y me gustan los hombres y me caso con un hombre y tengo hijos con un hombre. Entonces, si no salimos de ese binomio y de ese sistema de expectativas, bueno, claramente no vamos a poder explorar nada más por fuera de eso. O capaz que nos queremos quedar, pero hoy ya vimos y ya entendimos que es un sistema que está impuesto y que podemos elegir quedarnos o salir dependiendo que nos guste. En ese sentido, yo les voy a decir algunas de las orientaciones sexuales más conocidas o más reconocidas, pero estuvimos trabajando con Mila y mirando que hay como más de 40, o sea, no, entonces claramente no vamos a poder en este conversatorio incluirlas a todas, pero las más conocidas serían la heterosexualidad, que es la atracción hacia una persona del sexo opuesto, ¿sí? La homosexualidad, que implica la atracción hacia personas del mismo sexo. En ese sentido, las mujeres que sienten atracción sexual o afectiva por otras mujeres se van a reconocer como lesbianas, y los varones que se sienten atraídos por otros varones se denominan gays, ¿sí? Esa es la L y la G del colectivo. ¿Recuerdan que recién veíamos la T? Nos habíamos centrado en la T, en la Q, en la I, como identidades. Bueno, ahora tenemos la L y la G, como empieza la sigla del colectivo, que serían lesbianas y gays, ¿sí? Porque homosexualidad en realidad ya no se usa tanto, digamos, justamente porque homo menciona hombre, entonces no se usa tanto homosexual ya, se usa gay, lesbiana, y otras denominaciones que a nivel intracolectivo está todo bien usar, ¿no? Y las personas que sienten atracción por los varones y las mujeres, ¿no? Sí, genéricas, se denominan bisexuales, ¿sí? Y también, a su vez, si empezamos a hacer combinaciones de esto, se nos vuela totalmente la peluca, porque podemos tener múltiples combinaciones de identidad genérica y de orientación sexual, ¿sí? Y ahí múltiples combinaciones, porque una no depende de la otra, entonces claramente cualquiera puede tener cualquier orientación sexual y puede cambiar a lo largo de su vida, y entonces vamos a tener múltiples combinaciones. Y las personas que no sienten interés o tienen interés parcial por el sexo se denominan a sí mismas como colectivo asexuales, que esa es la A del colectivo. Y las personas que sienten atracción por muchas personas, independientemente de su sexo y de su género, que esto lo digo, se autorreconocen como pansexuales. Esto también está bueno decirlo porque se está hablando cada vez más de la pansexualidad, entonces me pareció que había que incluirlo para no hablar solamente de homo, hetero y bi, que es lo que siempre se habla, ¿no? Cada vez se está hablando más de asexualidad y de pansexualidad, y bueno, y hay un montón más, ¿no? Hay un montón más. Para la segunda parte. Ojalá que podamos sí. explayarnos, pero bueno, serían las posibilidades y el tiempo de este conversatorio. Espero que haya, no sé, quedado claro. Sí, que tiene que haber una segunda y una tercera parte.